Marco Rubio exhibió su propio montaje y México lo desmontó en cuestión de horas. Eso es lo que supuestamente ocurrió el 24 de agosto, según diversas fuentes que siguieron el caso minuto a minuto. Y si crees que ya lo viste todo, espera a que te cuente cómo empezó, porque la historia arranca mucho antes del día en que la alerta roja se vino abajo. Si quieres que sigamos exponiendo este tipo de operaciones, cada vez que aparezcan, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas arranca. Según la información disponible, todo comenzó el 19 de agosto, cuando la empresa DJI, fabricante estadounidense de drones y equipo de grabación, supuestamente reportó el robo de mercancía en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un robo que, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, fue documentado desde esa fecha. Hasta ahí, un incidente de seguridad más o menos común. Pero lo que vino después tiene mucho más de operación política que de alerta legítima, porque ese robo no generó ninguna alarma internacional inmediata. Pasaron más de un mes de silencio. Y de repente, el 24 de agosto, Estados Unidos entra en escena con todo el peso de la embajada, el consulado en Tijuana y supuestamente información de la DEA en San Diego para anunciar que esos drones habían caído en manos del crimen organizado y que se avecinaba un ataque en Mexicali. El pánico que se intentó generar esa noche en redes sociales fue inmediato. Pero había algo que no cuadraba. Algo que, mis amigos, vamos a ir desmenuzando con calma. Fíjense bien en la secuencia, porque aquí está el primer detalle que, según analistas que siguieron el caso, delata toda la operación. Estados Unidos lanzó una alerta de seguridad pública dirigida a sus propios ciudadanos, sin notificar previamente a las autoridades mexicanas correspondientes. El director de seguridad de Mexicali lo reconoció en conferencia de prensa con una honestidad que pocos esperaban. Se enteraron por las redes sociales y los medios de comunicación, no por canales oficiales entre gobiernos. Ahora bien, según lo que el propio gobierno estadounidense ha promocionado durante años, la cooperación bilateral en materia de seguridad es uno de sus grandes logros diplomáticos. Marco Rubio, a quien en redes sociales mexicanas se le conoce como Narco Rubio, por sus supuestos vínculos con narrativas que favorecen a ciertos actores del crimen organizado, ha hablado en múltiples ocasiones de la necesidad de transparencia y coordinación con México. Pero si esa coordinación existiera de verdad, ¿por qué las autoridades de Mexicali se enteraron del supuesto peligro por Twitter y no por una llamada oficial? Esa pregunta, amigas y amigos, se va a quedar flotando un buen rato. Suscríbete a este espacio si quieres ver cómo se responde con hechos, no con palabras, porque esto tiene mucho más fondo del que parece. La alerta, según los documentos que circularon ese día, señalaba una amenaza concreta para el 25 de agosto. Pedía a ciudadanos estadounidenses evitar edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio en caso de incidente, notificar a amigos y familiares sobre su seguridad y seguir instrucciones de las autoridades mexicanas. Lean eso otra vez despacio. El gobierno de Estados Unidos le pedía a sus ciudadanos que siguieran instrucciones de las autoridades mexicanas, las mismas autoridades a las que no les habían dicho absolutamente nada sobre la naturaleza específica de la supuesta amenaza. La alcaldesa de Mexicali lo dijo sin rodeos. La alerta llegó sin información concreta, sin coordenadas, sin nombre de grupo confirmado, sin datos verificables. Solo pánico empacado en papel oficial. Y mientras tanto, en redes sociales empezaban a circular videos de supuestos hombres armados, identificados como rusos, vinculados a cárteles mexicanos, justo en el momento en que Rusia había advertido semanas antes que existía una operación en curso para vincular a ese país con el armamento del crimen organizado en México. Todo muy conveniente, todo muy sincronizado, y todo, según las fuentes consultadas, sin una sola prueba verificable. Aquí entra el segundo golpe, y este hay que verlo completo porque la hipocresía es de otro nivel. DJI,
la empresa que supuestamente sufrió el robo, publicó un comunicado oficial. Ese comunicado tenía un error que no es menor. Fechaba el robo el 19 de agosto del 2026, un año en el futuro. Ese tipo de error en un comunicado oficial de una empresa que presuntamente estaba en el centro de una crisis de seguridad internacional generó de inmediato preguntas sobre la autenticidad del documento y sobre el proceso con el que se construyó la narrativa. La periodista que lo leyó en vivo lo reconoció sin problema. Había confusión en las fechas, el comunicado tenía inconsistencias. Pero lo relevante, aquí lo vemos claro, no es el error tipográfico. Lo relevante es lo que ese error revela sobre la velocidad y el descuido con que se armó el relato. Porque cuando algo se construye rápido y mal, los amarres se ven. Y este amarre se vio desde el primer párrafo del comunicado. Y eso, por cierto, obliga a preguntar qué papel jugó exactamente la empresa en todo esto. Porque una compañía estadounidense de tecnología, con contratos con gobiernos, ejércitos y cuerpos de seguridad de múltiples países, no comete errores de fecha en un comunicado de crisis sin que alguien lo note antes de publicarlo. A menos que nadie lo revisara. La Guardia Nacional se desplegó. El ejército también. Los patrullajes se activaron en edificios públicos, en la comandancia, en el Palacio Federal, en el centro de gobierno del estado. Nadie encontró nada. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó que ni las fuerzas federales, ni las estatales, ni las municipales reportaron ninguna novedad. Las garitas fronterizas, que según algunos portales de noticias habían sido cerradas, siguieron operando con normalidad. Eso también se confirmó en la mesa de seguridad. El cierre de fronteras fue información falsa que circuló en redes sociales y que varios medios reprodujeron sin verificar. Lo que sí ocurrió fue despliegue preventivo, patrullajes intensificados, identificación en accesos a instalaciones de la policía municipal. Todo protocolo, nada de hallazgo, ningún dron, ningún grupo armado, ningún ataque, cero. Y mientras tanto, ya lo sabes, el miedo había hecho su trabajo en la población de Mexicali durante horas. Eso no se deshace con un comunicado de que todo está bien. El pánico sembrado es real aunque la amenaza sea falsa. Y eso es precisamente lo que, según analistas políticos consultados por distintos medios, buscaba la operación desde el principio. Si quieres entender cómo funciona este mecanismo y seguir viendo cómo lo exponemos caso por caso, suscríbete a este espacio, porque no vamos a dejar de contarlo. El nombre del grupo supuestamente implicado también merece atención aparte. En redes sociales comenzó a circular la figura de los rusos, una supuesta célula delictiva operando en el Valle de Mexicali, con presuntos vínculos con el crimen organizado tradicional y conexiones internacionales. El director de seguridad de Mexicali reconoció que esa denominación existía en el radar de las autoridades como una agrupación que predomina en ciertas zonas del valle. Pero lo que no se pudo confirmar, y las autoridades lo dijeron de manera explícita, fue que los eventos de ese día tuvieran relación con ese grupo, con el robo de drones, con los supuestos planes de ataque a la Fiscalía General de la República, o con cualquier otra hipótesis que se manejó ese día. Dos hipótesis sin confirmación. Una alerta sin fuente verificada. Una empresa con un comunicado fechado en el futuro. Y un gobierno extranjero que supuestamente tiene las mejores agencias de inteligencia del mundo, pero que en este caso no pudo, o no quiso, compartir información concreta con el país al que supuestamente estaba intentando proteger. Eso, mis amigos, tiene nombre. Y ese nombre lo vamos a pronunciar en un momento, porque la pieza central de este rompecabezas todavía no ha llegado. Lo más importante de todo este caso está a punto de quedar al descubierto. Hay un detalle que pasó casi desapercibido entre tanto ruido y que, según las fuentes que cubrieron la conferencia de prensa del día siguiente, es el que mejor resume lo que realmente ocurrió aquí. El director de seguridad de Mexicali
al ser preguntado directamente sobre si Estados Unidos les notificó el motivo específico de la alerta, respondió que no hay más información que la que ellos mismos leyeron en el comunicado público. Y entonces el reportero le preguntó algo que dejó un silencio incómodo. Entonces, no hay coordinación. La respuesta fue una pirueta verbal. Dijo que sí había coordinación, pero que habría que ver en qué basó Estados Unidos su alertamiento. ¿Por qué esperarse tanto? ¿Por qué esperar a que el pánico ya estuviera instalado en redes sociales para entonces salir a aclarar? Eso, en el lenguaje de la burocracia de seguridad, equivale a decir que la coordinación existió en el papel, pero no en la práctica. Y que la alerta llegó sin respaldo, porque el respaldo, supuestamente, nunca existió. Aquí está la revelación que amarra todo lo anterior. Según lo que distintas fuentes, incluyendo declaraciones públicas del secretario de Seguridad y de la propia presidenta, han señalado en las últimas horas, los drones supuestamente robados no habrían llegado a manos de ningún grupo criminal mexicano. Según estas mismas fuentes, la cadena de custodia de esa mercancía apunta en una dirección completamente distinta a la que la narrativa estadounidense intentó instalar. El montaje, de acuerdo con lo que el gobierno mexicano sostiene públicamente, habría sido orquestado desde Washington, con Marco Rubio como figura central en la construcción de una narrativa destinada a justificar injerencia en territorio mexicano, desestabilizar un estado fronterizo gobernado por una figura afín a la Cuarta Transformación y generar las condiciones para presionar a México en pleno momento de tensión bilateral. Lo dice el gobierno mexicano de manera oficial. Lo que resulta verdaderamente revelador es que el propio Marco Rubio, quien en declaraciones públicas recientes insistió en que México era incapaz de controlar su territorio y que Estados Unidos tenía la obligación de actuar, resulta ahora, según estas mismas fuentes, haber sido parte de una alerta que sus propias agencias no pudieron sostener con ninguna evidencia concreta ante las autoridades mexicanas. La trampa se vino abajo en menos de 24 horas. Si esto que acabas de escuchar te parece importante, y creo que ya lo sabes, suscríbete a este espacio para que no te pierdas la próxima vez que alguien intente hacer esto y no lo logre. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Primero, que se usó el robo real de drones, ocurrido semanas antes, como materia prima para construir una amenaza que supuestamente justificaba una alerta roja en Mexicali. Segundo, que esa alerta se lanzó sin coordinación oficial con las autoridades mexicanas, generando pánico en la población, noticias falsas sobre cierre de fronteras y un despliegue de fuerzas que no encontró absolutamente nada. Tercero, que la narrativa de los rusos, conveniente y lista para circular en redes sociales al mismo tiempo que la alerta, forma parte de una estrategia más amplia que, según analistas y el propio gobierno de Rusia, busca vincular a ese país con el armamento del crimen organizado latinoamericano para justificar presión internacional sobre México, Venezuela, Colombia y Brasil. Todo encadenado, todo con fecha y hora. Y todo, según las fuentes disponibles, sin una sola prueba que resistiera 24 horas de escrutinio. Las reacciones no se hicieron esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa, confirmó que la información recibida de Estados Unidos fue vaga, sin precisión sobre puntos específicos ni sobre la naturaleza real de la amenaza. El secretario de Seguridad salió a desmentir el montaje. La gobernadora de Baja California reiteró que ninguna autoridad del estado recibió información concreta que respaldara la alerta. Y como consecuencia directa de todo esto, la presidenta anunció que enviará una iniciativa de reforma constitucional para prohibir que cualquier persona con doble nacionalidad pueda ocupar cargos públicos en México, desde la presidencia de la República hasta las regidurías municipales. La declaración es directa. Si tienes nacionalidad extranjera y mexicana al mismo tiempo, según esta propuesta, no podrías representar al pueblo de México en ningún cargo de elección popular.
La presidenta lo dijo con todas sus letras, como bien lo sabes, en sus propias palabras parafraseadas: o eres mexicano y le sirves a tu patria, o no puedes tener dos amos, porque quien a dos amos sirve con alguno queda mal. Esa iniciativa llega precisamente en el contexto del caso de Francisco Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas con doble nacionalidad, cuya extradición México ha solicitado sin éxito a Estados Unidos, donde presuntamente reside y donde presuntamente cuenta con protección política. Y hay algo más que todo esto expone. Si para el Pentágono es técnicamente posible interceptar supuestas llamadas de un grupo delictivo en Mexicali, si tienen la tecnología para rastrear drones robados desde un aeropuerto mexicano y saber supuestamente en tiempo real en qué manos están, entonces la pregunta que nadie en Washington parece querer responder es por qué esa misma tecnología no funciona cuando hay un tiroteo en una universidad estadounidense, cuando un hombre armado entra a un centro comercial, cuando la violencia interna de ese país cobra vidas cada semana sin que ninguna agencia de inteligencia emita una alerta roja con 48 horas de anticipación. La respuesta, por supuesta que resulte, la tiene que sacar cada quien. Y mientras tanto, en Uruapan, otro caso sigue acumulando preguntas sin respuesta. El hermano de Carlos Manzo, el hombre que según las investigaciones en curso habría sido el objetivo del atentado que le costó la vida, sigue señalando públicamente a la presidenta municipal de esa ciudad. Según sus declaraciones, recogidas en distintos medios, semanas antes del atentado, Carlos Manzo le mostró información sobre grupos que supuestamente querían atentar contra su vida, información almacenada en sus teléfonos. Esos teléfonos, según el hermano, siguen sin entregarse a las autoridades. Y la ficha de búsqueda de uno de los presuntos involucrados, quien según el hermano de la víctima, tiene vínculos directos con el círculo cercano a la presidenta municipal, no ha sido compartida ni por las cuentas oficiales del ayuntamiento, ni por las del movimiento político que encabeza la funcionaria. ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Y esta, amigas y amigos, es exactamente la clase de pregunta que este espacio seguirá haciendo mientras haya casos que lo merezcan. Suscríbete si quieres estar aquí cuando lleguen las respuestas, porque van a llegar. Lo que quedó demostrado el 25 de agosto en Mexicali es que una alerta fabricada con piezas reales, un robo verdadero, una empresa existente, un grupo delictivo con presencia en la zona, puede generar pánico genuino, despliegue real de fuerzas de seguridad y horas de cobertura mediática, todo sin una sola prueba que la sostenga. Ese es el mecanismo. Así funciona la desestabilización cuando se opera desde afuera con herramientas de adentro. Y lo que hace Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, que según las fuentes desmontó el montaje en cuestión de horas, merece reconocerse por lo que es. Trabajo de inteligencia que expuso públicamente una operación antes de que pudiera consolidarse. Eso no es menor. Eso, en este contexto, es exactamente lo que tenía que pasar. Hay más casos como este en camino. Este espacio los va a seguir contando uno por uno, sin importar de dónde vengan ni quién los orqueste. Suscríbete para que no te pierdas ninguno. Marco Rubio lanzó su alerta. México la desmontó en 24 horas. Y los drones, supuestamente, nunca estuvieron donde él dijo.